El coronavirus parece imparable y la preocupación en el mundo es cada vez mayor. Su propagación ha sido vertiginosa desde que el pasado 31 de diciembre se detectara el primer caso en la ciudad china de Wuhan. Los casos confirmados en China continental aumentaron rápidamente y poco después se detectaron en otros países. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria internacional y le dio un nombre oficial al nuevo coronavirus, el COVID-19. A pesar de las medidas del gobierno del presidente Xi Jinping para evitar la propagación, los infectados se cuentan por miles y la cifra de muertos aumenta a diario. En poco tiempo, el COVID-19 se propagó a Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, Alemania, entre otros países. Según la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus es capaz de causar enormes impactos sociales, económicos y sanitarios en cualquier lugar. Hoy conoceremos historias humanas y hablaremos de las medidas que se están tomando en todo el mundo, pero ¿será posible controlar el coronavirus? ¿Qué podemos esperar? Hoy buscamos las respuestas. Soy María Alejandra Requena y así comenzamos Coronavirus, Alerta Mundial. No podemos saber quién nos puede transmitir esta enfermedad a ciencia cierta y no sabemos cuáles son los mecanismos reactivos ante esta enfermedad. Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. Tenemos muchas instalaciones para cuarentena. Rápidamente estamos desarrollando una vacuna. Nuestro sistema sanitario está preparado para hacer frente a esto, está servido por un conjunto de profesionales muy competentes y muy preparados. El coronavirus comenzó en un mercado de animales en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Esta no es la primera vez que un brote de la familia del coronavirus tiene su origen en ese país. El llamado SARS o el síndrome respiratorio agudo también comenzó en un mercado de animales, pero en aquel caso fue en la provincia de Guangdong. Aquí ahora está con nosotros Miguel Ángel Antoñanzas con más información. Un gusto saludarte y llama la atención, Miguel Ángel, dos brotes, dos mercados de animales, en este caso silvestres, un mismo país. Sí, parece que el problema en parte está en esos mercados de animales silvestres. En el caso del SARS se cree que apareció primero murciélagos que contagiaron a una civeta. Se trata de un mamífero carnívoro que parece un gato pero con un hocico un poco más pronunciado y cuya carne se vende como delicatessen en algunos mercados del sur de China. Una hipótesis sostiene que la transmitió a los seres humanos a través del consumo de su carne y que luego se propagó a otras personas. Este virus cruzó las fronteras y provocó en 2003 más de 8.000 casos en 26 países. En el caso del coronavirus de Wuhan, el origen se localizó en el mercado de Huanan, donde venden animales silvestres como reptiles, roedores, aves, anfibios o pescados. De nuevo, los expertos creen que el origen del virus puede estar en murciélagos que luego contagiaron a otros animales, pero no está claro si fueron aurones, serpientes u otra especie. Las autoridades chinas han restringido la venta de estos animales. De hecho, en el brote de 2003 se prohibió la venta de las civetas, pero esta vez, con el coronavirus de Wuhan, suspendieron totalmente la venta de animales silvestres hasta que el brote se controle. Todo empezó así. El 31 de diciembre de 2019, las autoridades chinas comunican a la Organización Mundial de la Salud varios casos de neumonía en Wuhan. Pero hacía casi 2 semanas, desde el 12 de diciembre, que se había detectado la nueva cepa del coronavirus en este mercado, donde también se venden varias especies de animales silvestres como pájaros, roedores, reptiles o peces. Entonces, algunos de los empleados de este mercado resultaron infectados. Sin embargo, no es hasta el 7 de enero cuando China revela que se trata de un coronavirus. Esta es la zona cero de un brote viral del que Beijing informa tarde. De hecho, el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sospecha que ya en noviembre de 2019 se habían detectado casos de contagio entre humanos. Este brote comenzó antes. Hubo una transmisión de humano a humano antes de que fuera apreciado por nuestros colegas chinos, al menos públicamente. E incluso en las discusiones iniciales con nuestros socios, dijeron que no había pruebas de transmisión de humano a humano y que el brote estaba relacionado con el mercado de pescado. En diciembre, este doctor Li Wenlian también había revelado que en un chat que 7 pacientes de este mercado estaban en cuarentena en un hospital de Wuhan por una afección similar al SARS, síndrome respiratorio agudo. Rápidamente fue amonestado por la policía por difundir lo que entonces denominaron como rumores.
Paradójicamente, el doctor Lee moriría más tarde, afectado por el virus que alertó, lo que provocó muestras de indignación y críticas al gobierno de Xi Jinping. Y a medida que se expandía el virus, aumentaban las críticas contra las autoridades y las redes sociales. Sin embargo, el gobierno chino sí se dio prisa para edificar en plena zona cero de Wuhan un complejo hospitalario de 1000 camas. Lo hicieron miles de trabajadores con 800 máquinas en apenas 10 días. A mediados de enero, Beijing decide poner en cuarentena a varias ciudades de la provincia de Hubei. Los residentes deben quedarse en sus casas y comités les llevan las comidas y medicinas. Es obligatorio llevar máscaras en las calles. La gente que se niega es detenida y además drones vigilan que se cumplan las nuevas normas. Para mediados de febrero, más de 300 millones de personas sufrieron restricciones en su vida cotidiana a causa del virus. Pero para entonces ya era tarde. Hacía semanas que el virus había cruzado fronteras y se expandía por todo el mundo. Increíble cómo se ha propagado, pero Miguel Ángel, una de las dudas que se mantiene todavía es quién fue el paciente cero, es decir, el primer ser humano que contrajo el coronavirus. Pues mira, el término paciente cero surgió en los 80 en Estados Unidos en plena epidemia del VIH. Actualmente ya no se usa porque de encontrarlo supondría la estigmatización de esa persona. Además, según los expertos, es posible que en el caso del coronavirus no exista un paciente cero. El virus pudo contaminar superficies que entraron en contacto no con una, sino con varias personas a la vez, por lo que serían varios pacientes cero. Mariale. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por la información interesante y sé que todavía hay mucho por saber del coronavirus. Wuhan, la zona cero del brote, está aislada. Otras grandes urbes como Beijing y Shanghái se han quedado casi vacías. El gobierno chino ha impuesto restricciones de movimiento a casi la mitad de la población. David Colbert, corresponsal internacional de CNN con base en la capital china, ha sido testigo primero en Wuhan y luego en Beijing de los esfuerzos para contener el virus. David realizó además un recorrido por Shanghái y nos cuenta. Adelante. Gracias, María Alejandra. Tiendas cerradas, calles silenciosas y avenidas vacías. Ese es el panorama en la normalmente bulliciosa metrópoli de Shanghái, en China. Dentro de la estación de tren sur de Beijing, pasajeros con vestimentas plásticas de protección. Este hombre vestido con un impermeable, redecilla y gafas. Otra mujer vestida con un velo de plástico de algún tipo, debajo de su gorra de invierno. Ella tiene guantes de látex mientras ve su teléfono. El objetivo, evitar contraer el coronavirus. Todo el mundo está cumpliendo con el requisito de usar una mascarilla facial. La seguridad interna patrulla el terminal de tren con trajes especiales, mientras un trabajador rocía una sustancia líquida parecida a la lejía cerca de los pies de los pasajeros. Así es ahora un viaje en tren dentro del territorio chino. Al llegar a Shanghái, los pasajeros pasan por una ronda de control de temperatura. Luego, utilizando teléfonos inteligentes, se requiere que registren su historial de salud y de viaje. Solo entonces se puede entrar a la ciudad. El centro financiero normalmente vibrante ahora parece ser otro. Paseamos por la popular Nanjing Road. La mayoría de las tiendas cerrado. Los comercios que están abiertos parecen ansiosos de trabajar. Para entrar, se revisa lo que se ha convertido en una lectura de temperatura estándar. Adentro, la mirada de algunos empleados sugiere que están desesperados por volver a la normalidad. Estamos en el corazón del distrito financiero de Shanghái. Así está el tráfico, casi inexistente. Esta es la hora de almuerzo, es la hora de mayor afluencia y casi no ves a nadie. Se percibe la lucha de una ciudad que necesita reactivarse. ¿Esto es normal? No del todo habitual. Yana Le nos dice que esta plaza peatonal elevada está normalmente llena, principalmente con turistas tratando de tomar fotos del pasaje. Como alguien que trabaja en finanzas, Yana cree que este extraño silencio tendrá un costo. ¿Crees que esto tendrá un largo impacto en la economía? Creo que el impacto general será de abril y mayo. ¿Te sientes nerviosa? Un poco, pero no demasiado. Solo recuerdo, incluso a mi familia, tener más cuidado. Pero esto está fuera de tu propio control. Esto fue parte de nuestro recorrido desde Beijing hasta Shanghái. María Alejandra. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal David Colbert desde Beijing. Y el regreso en coronavirus, alerta mundial. ¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Qué animal lo propagó? ¿Cuán fácil o difícil es el diagnóstico? Algunas respuestas en instantes. Tenemos la experiencia de la pandemia de influenza del 2009 y lo que se aprendió en ese entonces hay que sacarlo ahorita. Hay muchas lecciones del 2009 y en Latinoamérica respondió muy bien a la pandemia de influenza del 2009. Conoceremos las historias de personas afectadas y los que temen ser infectados.
pero también el impacto en la economía de los países en donde se reportan casos y en los mercados internacionales. Esto y más en instantes. Los coronavirus forman una familia que causa diversas infecciones e incluso la muerte. Se sabe que se transmiten de los animales a las personas. Cada tipo de coronavirus es una nueva cepa que no se había detectado antes en los seres humanos. En el caso del coronavirus de Wuhan, los científicos todavía no saben qué animal lo causó, aunque se transmite de persona a persona por vía respiratoria. El contagio también puede ocurrir por el contacto con objetos contaminados. El coronavirus de Wuhan es primo de otros virus como el síndrome respiratorio agudo severo, también conocido como SARS, y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido como MERS. Aunque por ahora su letalidad es menor en proporción a la cantidad de afectados, es más contagioso que el SARS y el MERS. De acuerdo con un estudio del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China, la tasa de mortalidad del nuevo coronavirus está en torno al 2,3%, mientras la del SARS fue de 9,6% en 2003 y la del MERS fue del 35%. Pero su más amplia y rápida propagación ha causado más muertes en cifras absolutas que el coronavirus, en este caso, a todos los otros relacionados. Los primeros datos no lo dicen todo, advierten los científicos, y eso precisamente es lo que preocupa y hay que estar atento. Los diagnósticos, o en este caso, el diagnóstico del virus, también se encuentra en fase preliminar. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos diseñaron un kit de prueba para acelerar el proceso, aunque solo está disponible en los laboratorios internacionales calificados. Los síntomas del coronavirus pueden ser similares a los de la gripe: fiebre, tos, dolor de cabeza o de garganta y dificultad para respirar. En los casos más graves, el coronavirus puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal y hasta la muerte. Pero recuerde, el coronavirus se transmite incluso si no hay síntomas. Le damos la bienvenida al doctor Carlos del Río, epidemiólogo y director del Instituto de Ciencias Clínicas e Investigación Internacional de la Universidad Emory en Atlanta. Gracias por acompañarnos. Y pues son muchas las preguntas, pero comencemos con quién es quizás más susceptible a contraer el coronavirus. Bueno, hay muchas preguntas y estamos aprendiendo poco a poco, pero por hoy los datos que más importantes que tenemos vienen de China, pero yo creo que eso va a cambiar cuando veamos casos en otras partes. Hoy por hoy sabemos que es relativamente más alta susceptibilidad en hombres que en mujeres, un poco más de casos en hombres que en mujeres, y vemos que los casos tienden a ser más severos en gente gente mayor de 60 años, en adultos mayores, que en gente joven. Podemos ver casos asintomáticos en gente joven o casos mínimamente sintomáticos, y vemos casos severos en gente mayor, y por tanto la mortalidad también es mayor en gente mayor. Entonces el espectro de la enfermedad va a depender de la edad, y la progresión y la severidad de la enfermedad también va a depender de la edad y de otros factores subyacentes, por ejemplo, fumar, por ejemplo, enfermedad pulmonar, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, cáncer, es decir, factores subyacentes. Sistema inmunológico, entonces, dependiendo de cada quien. Definitivamente. El caso de los que son o presentan el coronavirus, pero de forma asintomática, ¿qué se puede hacer para evitar el contagio? No sabemos todavía. Sabemos que algunas gentes asintomáticas quizás pudieron transmitir, pero esto aún no ha sido confirmado, todavía sigue siendo una suposición. Yo pensaría que la mayor parte de la transmisión está ocurriendo de gente sintomática. Ok. Las mascarillas, ¿qué tanto realmente protegen contra el coronavirus? Muy buena pregunta. Una mascarilla típica, la mascarilla quirúrgica, sirve para una persona enferma. Si yo tengo tos, si yo tengo una gripa, una influenza, me puedo poner la mascarilla para evitar contagiar a otras personas. Pero si yo estoy sano, es decir, si yo tengo la enfermedad, si yo viniera aquí con gripa, con influenza, y tú te pones la mascarilla, no te protege. Oh. Es decir, evita que yo te contagie, pero no te protege. Entonces, el paciente, el enfermo, debe de ponérsela. Ahora, Pero no el que está sano. Para el que esté sano, se proteja, tiene que usar una mascarilla especial que se llama una mascarilla N95, un respirador N95. Esas son las que protegen, pero esas no son las mascarillas habitualmente disponibles. ¿Cuál es la diferencia? ¿La principal diferencia? Pues la principal diferencia es de cómo están construidas y sus características. ¿Son quizás un poco más gruesas? Son más gruesas, dejan pasar menos partículas, etcétera. En el caso de los objetos, que eso era una de las dudas también que tenían muchísimas personas, ¿qué tanto puede durar el coronavirus en este caso? En alguna mesa, por ejemplo, después que alguien estornude. No sabemos
con certeza, pero sabemos que algo duran y probablemente duran entre 8 o 12 horas más o menos, puede quizás un poco más. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera el coronavirus y toso y tengo mis secreciones respiratorias y luego toco la mesa, tú pudieras venir, tocar la mesa y luego tocarte porque no es por tocar, sino es que tocas y después te tocas la cara. Claro. Y eso te transmite. Entonces, yo creo que una recomendación muy importante para la gente, tenemos que aprender a no tocarnos la cara. Tenemos que aprender a estarnos tocando la cara, porque piensa a lo largo del día cuántas veces te estás tocando la boca y la nariz y entonces todo lo que tocaste lo estás llevando ahí. Entonces, me llamó mucho la atención, en una oportunidad entrevisté pues, a alguien que trataba las infecciones y al buscar de darle la mano, cuando conocí a esta persona, me tocó la mano fue acá, no me dio la mano directamente. Y una de las recomendaciones que hacen aquí es precisamente no estrechar la mano, muy difícil en estos tiempos. Muy difícil, y muy difícil en nuestras culturas, ¿no? Donde nos gusta acercarnos y apapachar y dar un beso. Pero yo recomendaría, en tiempos de bola, hablábamos, y en tiempos de influenza, de darnos un codazo. Un codazo, ¿no? Para saludarnos. Un codazo. Exacto. Influenza, acaba de comentar la influenza y eso es algo que realmente le ha quitado la vida a muchísimas personas, sobre todo en Estados Unidos. La verdad es que el coronavirus se contagia igual que como cualquier otro virus. Es muy parecido, hay que pensar como si fuera influenza. Ok, es el mismo tipo, quizás de síntomas. Y de transmisión, una transmisión muy similar. Una transmisión muy similar. Hablando de transmisión, en teoría aquí fue de un animal entonces, porque es un coronavirus que lo lleva al ser humano. Los coronavirus viven en los murciélagos y son virus muy comunes en los murciélagos. Y de murciélago pasa a un animal intermedio y de ahí pasa al humano. Entonces, ese animal intermedio no estamos seguros aún cuál fue. ¿Por qué? Porque requiere como una adaptación, requiere como ese paso intermedio. Por ejemplo, en el SARS sabemos que fue un animalito que se llamaba el civet cat. En el MERS, del cual tú hablaste hace poco, sabemos que fue el camello. En este coronavirus pensamos que es un animalito que se llama el pangolín, que es un comedor de arañas, un oso hormiguero. Que pudiera ser entonces el que el puesto de intermedio. Exacto. Pero ahorita ya lo que estamos viendo es transmisión humano-humano. Claro. Es decir, ya la transmisión humano-humano es lo que mantiene la epidemia. Y eso es lo que justamente ha logrado que se lleve, que la propagación sea a tantos países. Las autoridades de salud en Estados Unidos dijeron que sencillamente es inevitable la propagación del coronavirus en el país. ¿Qué tan rápido puede ser? Y sencillamente entonces se toman las mismas medidas que acaba de apuntar. Pues mira, yo pensaría que si yo pudiera decir cuándo va a ser eso, pues me ganaba la lotería y iba mañana a comprar un boleto. Es decir, no sabemos cuándo va a ser, pero es importante empezar a tomar precauciones. Las precauciones tenemos que tomar desde hoy en día, las que ya mencioné. Lavarnos mucho las manos, hay que estar con mucha frecuencia haciendo higiene de manos, cubrirnos la tos y el estornudo, cuidarnos de no estarnos tocateando la cara. Y las escuelas y los negocios tienen que empezar a hacer planes, por ejemplo, para telecommuting, pedirle a la gente enferma que no vaya a trabajar. Claro. Hay una serie de medidas importantes para que se pueden empezar a hacer planes que creo que es importante que todos hagamos. La Organización Mundial de la Salud pidió a todos los países que estén alerta, que estén prevenidos, que tomen sobre todo las previsiones necesarias. ¿Qué tan preparados están los países, por ejemplo, nuestros países de la región, los latinoamericanos, para un posible brote de coronavirus? Es difícil decirlo, pero tenemos la experiencia de la pandemia de influenza del 2009. Y lo que se aprendió en ese entonces hay que sacarlo ahorita. Hay muchas lecciones del 2009 y en Latinoamérica respondió muy bien a la pandemia de influenza del 2009. Entonces hay que sacar esas lecciones y aplicarlas hoy en día. Bueno, pues estaremos atentos, por supuesto, a lo que sucede. La información es primordial. La información es lo más importante y por eso te agradezco mucho a ti y a CNN que estén haciendo este programa. No. Gracias a usted por su tiempo y por transmitir precisamente ese conocimiento, esas advertencias y esas recomendaciones a todo nuestro público. El doctor Carlos del Río, epidemiólogo y director del Instituto de Ciencias Clínicas e Investigación Internacional de la Universidad Emory en Atlanta. Y cuando regresemos, conoceremos las historias de muchísimas personas ante el coronavirus, cómo afectan sus vidas mientras enfrenta esta nueva realidad. Yo utilizo los guantes de látex o los guantes quirúrgicos que los conocen, tratar de tener menos contacto con personas. Salimos a la calle, no conseguimos mascarillas, las colas para las mascarillas son de 3-4 horas. La vida nos ha cambiado con este coronavirus, de verdad. Temo no poder ver a mi hija otra vez. Pienso que si se contagian, morirán. Los últimos días han sido bastante estresantes.
porque los casos han ido aumentando, las restricciones para salir de las casas van cada día en aumento. Ha sido agotador, muy emotivo, confuso. Si el aislamiento en tierra es agotador, en un barco lo es aún más. Más de 3.700 personas pasaron 2 semanas en cuarentena en el crucero Diamond Princess, anclado en el puerto japonés de Yokohama. El Diamond Princess fue el escenario del mayor brote de coronavirus fuera de China. Cientos de casos fueron confirmados a bordo. Otros pasajeros dieron positivo después de abandonar la cuarentena, que terminó de forma oficial el 19 de febrero antes de volver a zarpar. La embarcación será, por supuesto, sometida a un saneamiento integral. Otros barcos también se han visto afectados. Más de 2.000 personas quedaron varadas a bordo del Westerdam en Camboya después de que uno de los pasajeros diera positivo tras bajarse de la embarcación. Otro caso fue el Anthem of the Seas, que estuvo atracado 2 días en el puerto Bayonne, Nueva Jersey. En Hong Kong también, más de 3.600 personas fueron puestas en cuarentena en el World Dream. Ahora vamos a conocer a Raúl Navarrete, él es ecuatoriano, residente de Milán y testigo del efecto del coronavirus en Italia. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Y cómo se vive en Milán, en Italia, en estos tiempos de coronavirus? La verdad que fue una explosión de casos. En 2 días ya hubo más de 100 y todo. Entonces, sí, y justamente en esos momentos pues sentimos bastante miedo, porque la gente en realidad tomó las medidas ese rato de salir, creo, toda la gente a supermercados, a farmacias, a adquirir más que. Entonces todo fue así de golpe, y sí, la verdad que sí, el miedo lo sentimos y lo seguimos sintiendo, ¿no? Creo que no podemos estar tranquilos con un problema de salud tan delicado que no se sabe en realidad qué va a pasar, ¿no? Tengo entendido, siguen aumentando los casos en otras ciudades acá en Europa. Entonces, el miedo está, y a mí, en general, me toca por cuestiones laborales trasladarme en metro, en tren. Entonces, estoy en realidad en el ambiente mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué medidas tomas, por ejemplo, cuando tienes que ir a trabajar, cuando tienes que tomar, por ejemplo, el transporte público? Sí, las medidas que recomendaron acá en las autoridades. Prácticamente yo utilizo los guantes de látex o los guantes quirúrgicos, que los conocen. El tema de mascarilla, una mascarilla apta para este tema. Entonces, eso, y lo principal, tratar de tener menos contacto con personas. Si alguna persona estornuda, las recomendaciones son alejarse 2, 3 metros. Estas cosas, tratar de tener menos contacto con los pasamanos, billetes, todas estas cosas son las recomendaciones. Y luego de esto lo que hago es, apenas llego al trabajo, lavarme bien las manos unos 20 segundos y no frotarme nada de la cara mientras no estén las manos limpias, ¿no? Estas prácticamente son las recomendaciones que han dado y que las están siguiendo, creo, todas las personas, ¿no? Por el momento no hay otras disposiciones más que hacer estas como medidas preventivas, ¿no? Así es. ¿Has salido del trabajo? ¿Has salido con tu familia también a la calle? No, la verdad, por lo menos mis hijas, ellas les hemos recomendado que no, que preferible, porque claro, los muchachos piensan que las vacaciones, entonces ellas que quieren verse, que quieren salir, pero no, ellas en realidad entienden la magnitud del problema y están evitando en lo más coger y salir, ¿no? Como te dije, hoy salimos a un supermercado, pero las cosas están normal, podría decir, ¿no? Normal dentro de lo que está sucediendo, porque nos comentabas también de las mascarillas. ¿Ves personas con mascarillas en la calle cuando caminas? Sí, correcto. Sí se ve muchas personas con mascarillas, hay otras que no. En el metro igual hay personas que no, hay personas que sí, pero la gran mayoría
porta su mascarilla estando afuera de casa, me imagino. Sí. Lamentablemente, Raúl, se están viviendo momentos de incertidumbre, de miedo, como nos estabas diciendo. Espero que tu familia esté bien y que, pues, por supuesto, puedan las autoridades italianas controlar este coronavirus para que no siga su propagación. Gracias por acompañarnos, Raúl Navarrete, ecuatoriano residente de Milán y testigo del efecto del coronavirus en ese país, en Italia. Gracias. A finales de enero, un grupo de españoles fue repatriado desde China. Residían en Wuhan, el epicentro del brote del coronavirus. Tras un largo vuelo de regreso coordinado por el Reino Unido, tuvieron que pasar por una cuarentena de 14 días en un hospital militar de Madrid. Solo después pudieron reintegrarse a la sociedad. Fuimos al encuentro de 2 de ellos en el sur de España para que nos cuenten su experiencia. Adelante. A sus 47 años, el español Pedro Morilla ha saltado a la fama por ser uno de los repatriados de Wuhan a finales de enero, después de que saltaran las alarmas a nivel mundial por el brote del coronavirus en dicha ciudad china. Pedro es exfutbolista y director deportivo del equipo de fútbol chino Wuhan Shangwen Three Towns desde julio del año pasado, pero temporalmente ha tenido que regresar a la ciudad andaluza de Granada, donde reside su familia. Aquí recuerda los momentos de tensión vividos en China. El mayor momento de tensión, con mucha diferencia, a nivel personal y yo creo que a nivel grupal, fue la salida de China. El día de la repatriación. Claro, cuando ya te montas, llegas al aeropuerto, pasas 3 controles en el aeropuerto de temperatura, embarcas, cuando ya embarcas en el avión, pues ya te libera. Morilla, que documentó todo el viaje con la cámara de su teléfono celular, recuerda que una de las grandes preocupaciones de la veintena de españoles repatriados de China era no ser discriminados a su llegada a Madrid. Nosotros queríamos dejar claro que éramos personas sanas, que nosotros no éramos portadores del virus y veníamos a España, sino que somos personas sanas que nos acogió dentro de un contexto de riesgo, pero que lo que queríamos era volver aquí y, por supuesto, primero preservar la salud de nuestra familia, de nuestro entorno y de España, ¿no? En la capital andaluza de Sevilla nos recibe Manuel Vela, un entrenador de fútbol repatriado que también trabajaba en Wuhan. El sevillano de 49 años nos cita en el estadio del Real Betis Balompié, el club donde jugó hace años y que sigue dándole grandes satisfacciones. En sus gradas recuerda uno de los peores momentos de sus últimos días en China. Mi hija mayor, mi Mónica, cuando me llama y me pregunta concretamente en qué ciudad estaba yo y le digo que estaba en Wuhan, ella empezó a llorar de una forma alarmante, vente para acá, vente para acá. Bueno, y ahí sí perdí un poco los nervios. Vela evoca la experiencia de haberse visto en el epicentro de una crisis sanitaria histórica como una prueba más que le ha puesto la vida. Coincide con su compañero Pedro Morilla en que a su llegada a España la preocupación del grupo de repatriados era demostrar a la sociedad que no representaban ningún peligro potencial. Cuando llegamos aquí a España y transcurren los días y nadie da décima de fiebre, que es el primer síntoma que debe de aparecer, fuimos ganando en tranquilidad el grupo y a los 4 o 5 días que nos hicieron un cultivo de ADN con un bastoncillo y demás, y por la tarde sale el ministro de Sanidad comunicando a nivel nacional que han sido todo negativos, ahí ya no había más duda de que nuestro estado de salud era perfecto en el sentido del coronavirus. Estas imágenes de la repatriación forman parte hoy de los duros recuerdos de Pedro y Manuel, imágenes que les dejan un sabor amargo y que les recuerdan cómo de la noche a la mañana todo puede cambiar en la vida. Para CNN, Francho Barón, Sevilla, España. En breve, el impacto económico por el coronavirus no solo afecta a los países en donde se reportan casos. En una economía globalizada, el efecto es mundial. Pero, ¿de qué manera le afecta a usted? Les contamos. Gracias por continuar con nosotros. Si bien es cierto que el coronavirus no ha llegado a todos los países, sus efectos sí lo hicieron. Además de causar una interrupción generalizada en China continental, afectó a las economías mundiales, sobre todo después de que se detectaran casos en países como Italia y Corea del Sur. Le damos la bienvenida a esta hora a Julio Sevilla, profesor de negocios de la Universidad de Georgia. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Pues me gustaría hablar un poco de lo que
ha pasado en China y cómo ha afectado la economía mundial cuando estamos hablando que China tiene la segunda economía más importante del mundo? Efectivamente, María Alejandra, el impacto es masivo a todos los niveles de la economía. China representa hoy en día un sexto de la economía global y además en la próxima década probablemente va a ser la economía más grande del mundo y afecta a diferentes niveles. Por ejemplo, la manufactura, que es uno de sus principales sectores, el 28% de lo que se produce en el mundo sale de China. No solo eso, sino que hoy en día la manufactura se ha vuelto muy compleja. En este tipo de situaciones es problemático, ya que, por ejemplo, un automóvil de Toyota que se puede producir en México no solo tiene partes de México, sino que tiene partes de China. Así que hay un efecto sobre ese 28% de lo que se produce en China, pero también de todo lo que se produce en el mundo. Y podemos ver fábricas no solo paralizadas en China, como está dándose ahora, sino que en una semana o meses, en dependencia de cómo todo evolucione, hay fábricas que pueden ser paralizadas en otras partes del mundo, incluso si el virus no la alcanza directamente. 28%, quizás a algunos les parezca que no es tanto, pero cuando vemos empresas, acabas de mencionar una compañía automotriz, o por ejemplo Apple, que ha visto, y ya lo reconoció públicamente también, cómo ha afectado el coronavirus, por lo menos el primer trimestre del año. ¿Se puede esperar que siga afectando el resto, por lo menos el segundo trimestre? Efectivamente, Apple hace el problema un poco más claro porque China no solo es productor, hace 10 años era visto como un productor, hoy en día un gran consumidor también. Así que solo en China Apple vende 11.000 millones de dólares por trimestre. Ya Apple dijo que principalmente por ese efecto de China no van a lograr su objetivo en este segundo trimestre fiscal, que es el primer trimestre del año. Además de eso, si el problema sigue empeorando, el producto que tiene Apple planeado para lanzar en septiembre, que es un iPhone 12, que va a ser un cambio generacional importante, podría también verse amenazado. Así que sus ventas están siendo afectadas, en parte por China, también otros países están viendo que está evolucionando, pero incluso la manufactura y el lanzamiento de algunos productos como este de Apple podría haberse afectado. Uno de los casos más emblemáticos fue el del crucero que quedó precisamente en Japón, llegó allí. Trataban de tener a todas estas personas en cuarentena, luego fueron saliendo. Sabemos que algunos de esos casos llegaron a tierra firme, por supuesto, no solamente en Japón, sino a otros países. ¿Cómo afecta este tipo de empresas del turismo? Afecta muchísimo, ya que esa es la manera en la que uno adquiere este tipo de enfermedades, ¿no? Cuando está fuera, y el turismo es una experiencia, así que tenemos que salir, no podemos hacer turismo desde nuestra casa, así que una de las industrias de las que se va a ver más afectada. Es que la gente ya lo está haciendo, sí. Está dejando dice, vamos a posponer el crucero, vamos a dejar de viajar, porque da miedo. Por ejemplo, en Italia, que ha habido muchísimos casos de coronavirus, y que tristemente ya ha contagiado de ahí de Italia a otros países. Entonces, dejan de viajar cuando estamos hablando no solamente de empresas de crucero, sino estas de turismo, y a otros países, la economía de esos países. Efectivamente, y China nuevamente vuelve a salir. Hace 15 años casi no había turismo de China, solo 5 millones de personas salían. Hoy en día son 150 millones, en la próxima década van a ser 300 millones, van a ser más del 20% del turismo mundial, lo que puede explicar hasta cierta medida cómo puede haber llegado el virus también a Italia, que probablemente va a ser uno de los países más afectados. Lo es por lo menos hasta ahora de los países europeos, ¿no? La incertidumbre es grave y eso es lo que está pasando no solamente en materia de salud, sino también de economía. Muchísimas gracias, Julio Sevilla, por acompañarnos, profesor de negocios de la Universidad de Georgia. Gracias por tu tiempo. Y pues bueno, cuando regresemos, la pregunta sigue siendo, ¿qué podemos esperar? Una vacuna está en desarrollo, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Les contamos más de esto y otras informaciones en breve. Todavía no hay vacuna contra el coronavirus, así que la mejor defensa es la prevención. Las autoridades sanitarias recomiendan lavarse las manos con agua y jabón, usar mascarillas, evitar los apretones de mano y mantenerse alejado de los mercados con presencia de vida silvestre. Por supuesto, cocinar bien la carne. Los casos de contagios siguen aumentando dentro y fuera de China. En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud advierte que las oportunidades para contener la propagación del virus se están reduciendo. Un grupo de expertos de la OMS trabaja sobre el terreno junto con sus colegas chinos para evaluar la transmisibilidad del coronavirus y el efecto de las medidas tomadas en China.
Vamos de inmediato hasta Washington. Desde allí nos acompaña Jarbas Barbosa, director adjunto de la Organización Panamericana de la Salud, el brazo regional de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial sobre el coronavirus, que además sabemos que es una preocupación latente en todas partes del mundo. Pero ¿qué podemos esperar? ¿A dónde más puede llegar el coronavirus? ¿Y qué podemos hacer también para que no siga propagándose de la manera tan rápida como lo ha estado haciendo? Aí que se deve fazer mensagens muito claras para a população sobre a melhor maneira de se prevenir, aclarar bem que a grande maioria dos casos desse novo coronavírus tem sintomas muito semelhantes a resfriado, a resfrio, ou seja, a grande maioria não são casos graves. E também é necessário preparar os serviços de saúde, que os profissionais de saúde tenham todas as orientações, as guias sobre como manejar de maneira segura os casos que podem necessitar de uma hospitalização. Aquí hay varias cosas, porque recordemos que la primera alerta con respecto al coronavirus fue en diciembre, precisamente en Wuhan, en esta ciudad china. El gobierno tomó medidas, inclusive drásticas llamaban algunos, como la cuarentena, cierre de ciudades enteras. Y sin embargo, vimos cómo los casos aumentaban dramáticamente. Si bien es cierto que ha disminuido en los últimos días la cantidad de nuevos casos y la cantidad de fallecidos, fue por mucho tiempo que no pudieron controlar y todavía no lo han podido controlar, a pesar de haber inclusive construido un par de hospitales con miles de camas y tener equipos médicos. Entonces, la verdad es que aunque una comisión de la Organización Mundial de la Salud estuvo trabajando con las autoridades de salud china y dijeron que los planes para tratar de contener el coronavirus habían sido efectivos, vemos estas cifras alarmantes y no es una realidad que quizás puedan cumplir en otros países donde puedan poner en cuarentena una ciudad entera o varias. Mira, alguns países como Itália já está adotando medidas para reduzir a possibilidade de contato e de transmissão entre as pessoas. Seguro que cada país tem que adotar medidas que sejam adequadas à sua realidade e ao momento da transmissão. Em China tínhamos uma nova enfermidade que não se conhecia muito bem, que o governo adotou medidas muito drásticas, muito duras, pero essas medidas, aparentemente, hasta agora, foram capazes de reduzir a transmissão. A transmissão em China está bajando. Já há províncias em China, a maioria das províncias que não notificam casos nos últimos dias. Incluso Wuhan está, de uma maneira progressiva, retornando já à sua vida normal. Ou seja, medidas de contenção, de preparação, são importantes para reduzir a transmissão. Isso não é só para esta enfermidade nova, mas para outras enfermidades que têm o mesmo mecanismo de transmissão, sabemos que ter medidas adequadas de isolamento de los pacientes, de ter medidas para prevenir eventos de massa, para reduzir a possibilidade de contato, podem ser efetivas em reduzir a transmissão, como está passando em China. Le quiero preguntar sobre la vacuna. Sabemos que ya hay una que está en periodo, o se espera que esté en periodo de prueba. ¿Cómo van los avances con esto? Hay al menos 2 vacunas que ya empezaron los primeros testes, pero eso va a tomar todavía algunas semanas o meses para completar todos los testes, primero de seguridad, para demostrar que es una vacuna segura, y segundo que es una vacuna efectiva. Eso hay metodologías bien establecidas para reducir los prazos de las pruebas, de manera que es posible pensar que vamos a tener en algunos meses una vacuna. Y hay también, que es importante, estudios muy avanzados sobre la utilización de antivirales que ya existen y antirretrovirales que pueden demostrar efetividad para reducir los casos graves que necessitam de cuidado mais intenso. Esses casos graves estão muito concentrados em pessoas maiores e que têm hipertensão, diabetes, câncer ou outras enfermidades crônicas. Claro, un sistema inmunológico quizás un poco más débil. Muchísimas gracias. Definitivamente entonces no nos queda otra sino la prevención y la paciencia, en este caso por una vacuna. Gracias por acompañarnos. Jarbas Barbosa, director adjunto de la Organización Panamericana de la Salud, el ente regional de la Organización Mundial de la Salud desde Washington. Gracias a ti.
Gracias. Y mientras las autoridades de salud hacen su trabajo, nos toca a nosotros hacer lo propio. Cuidarse, ser precavidos y mantenerse informado. Y eso justamente es lo que seguiremos haciendo aquí en CNN en español. Soy María Alejandra Requena. Gracias por acompañarnos mientras conocemos más del coronavirus. Hasta una próxima oportunidad.